Mi gente linda, bienvenidos una vez más aquí a tu episodio La Silla del Frente, un espacio que he creado para contar historias reales, historias que sé que transformarán tu vida luego de escucharlas, y hoy de una manera muy especial y única estaremos hablando de las mamás de este ciclo. ¿Cuántas mamás se han visto identificadas en esa transición de vida cuando llegan los hijos? Y hoy con mi invitada muy linda, muy especial, perfecta para este episodio, Angie Rodríguez. Bienvenida, Angie. Gracias. Para mí es un placer y un honor poder estar aquí y de verdad, admiración total a tu persona. He visto ese crecimiento, ese cambio, y de verdad siempre digo como que wow, o sea, qué admirable poder estar cerca de una persona como tú. Qué linda. Angie, ¿sabes qué? Una de las cosas que yo pensaba cuando estaba creando el contenido de este episodio era decir la mamá de este siglo. Alguien que fuera un fit perfecto con este contenido, alguien que haya sabido estar en un ambiente ejecutivo, pero que también haya tenido y haya conocido el reto de ser mamá y a veces arriesgarlo todo por ser la mejor versión de mamá, pero sin quedarse atrás. Y en ese momento, pues, viniste tú a mi mente. Creo que la admiración es recíproca. Yo también te admiro, he visto tu carrera, he visto tus procesos desde que soltaste todo lo que es el corporate America o la vida esa, soltaste los tacones, el maletín y la chaqueta y dijiste, voy a disfrutar esta temporada de la mejor manera. Y tienes 12. Háblanos un poquitico de ti, que la gente te conozca, de lo que haces, de tu familia, de tus hijas y de cómo has llegado hasta aquí. Sí, bueno, yo trabajé 10 años en un banco, en Ocean Bank, aquí en Estados Unidos. Soy venezolana, emigré hace ya casi 20 años y mi sueño siempre era trabajar, o sea, la vida americana, o sea, imagínate, un corporate, o sea, en un banco en Estados Unidos, o sea, para mí ese era como mi sueño. Y la verdad, pues bueno, llegué ahí, de verdad amaba mi trabajo 100%, hasta que quedé embarazada. Wow. Perdón, ¿cuál es tu profesión? ¿Qué hacías en el banco? En el banco yo era analista financiera. Ok. Yo hacía todo, era un trabajo súper estresante porque hacía todo el tema del broker. Ok. Y entonces era compra, vende, o sea, los clientes me llamaban porque eran clientes internacionales, entonces tenía que comprar 100 acciones de esto, 1000 Claro, acciones. inversiones. O sea, 100% inversiones Qué también. interesante. O sea, y era súper cool porque, o sea, era estresante, pero de verdad yo lo amaba. O sea, era como, no te aburrías nunca. O sea, siempre. No, y el típico sueño de la mujer ejecutiva, asesora financiera, de tacones, de Y suela es un roja. mundo normalmente, la banca es un mundo mucho de hombres. Correcto, Entonces correcto. a mí me tocó mucho también sacar mucho esa parte masculina. Claro, la energía masculina, O sea, todo lo que da. todo lo que da, porque bueno, o sea, imagínate, estás compitiendo, no te pueden ver débil, o sea, chaqueta, pantalón, o sea, era como que esa parte muy, muy masculina. Y bueno, quedé embarazada. De tu primera hija. De mi primera hija, sí, de Aria. Yo toda mi vida quise ser mamá, toda mi vida. O sea, ¿qué quieres ser mamá? O sea, es una cosa que yo quería ser mamá. De las que jugaba chiquita hacia la cocinita. O sea, y claro, yo siempre digo, nadie te explica qué es lo que es ser mamá, pero es que nadie te lo puede explicar. O sea, eso lo tienes que literalmente vivir. Vivirlo, tal cual. Y en lo que yo quedo embarazada, algo cambió en mí. O sea, era una cosa que ya no me quería vestir ni siquiera para ir al trabajo. Y fue como, o sea, ese fue como mi primer shock así emocional, que decía, ¿pero qué está pasando? O sea, si toda mi vida soñé con esto, ¿qué pasó ahora que ya no te llena? Y yo pienso que eso le pasa a las mujeres muchas veces porque no entienden que están viviendo un duelo. A veces la maternidad viene con un duelo de dejar atrás la vida que ya tenías. En estos días, hace poco, hablaba con una pareja joven que acaban de tener un bebé y nos decía, amamos a nuestro bebé, lo anhelaban, era deseado, pero en el fondo hay una tristeza como oculta que nadie, y que te da como vergüenza, que no la quieres compartir porque te sientes como culpable de decir, no, pero si mi bebé es un regalo y es una bendición, pero porque siento esta tristeza. Y eso realmente es muy importante identificarlo porque es la realidad. Te da el duelo de dejar atrás la vida del pasado, porque ya esa no vuelve. 100%. Es un antes y un después. 100%. Bueno, yendo un poquito atrás, yo toda mi vida quise ser maestra con el tema de la maternidad. Toda mi vida quise ser maestra, pero bueno, mi papá, yo vengo de una familia portuguesa, y mi papá me dijo, de ser maestra eso no da dinero, no sé qué, todo el tema. Bueno, luego vengo a Estados Unidos y el único lugar donde ya yo sabía que me podían pedir por los papeles legalmente era en el banco, porque los dueños del banco eran muy amigos de mi abuelo.
Entonces, bueno, o sea, ya yo sabía que yo tenía que estudiar algo porque Relacionado a eso, o sea, ya yo llegué al banco con un puesto. No era el puesto más alto, pero ya yo llegué. O sea, la entrevista era ¿cómo te llamas? Y ahí empiezas el lunes. ya, aquí está tu... O sea, Perfecto. mi vida de verdad literalmente Que realmente era una como fácil. oportunidad, exacto. O sea, era como que yo no tenía que tomar decisiones, nada. Mi papá de verdad, o sea, hasta escogió el pastel de mi boda. O sea, él Wow. escogió que esto es como, o sea, todo. Y claro, a veces, Hija de mami y papi. literal, a veces la gente lo ve como que qué mal y yo más bien era que fácil. Si lo más difícil en la vida es tomar decisiones. Totalmente. Y que tú tengas un papá que te tome todas las Y decisiones. que te diga, es por aquí, hija, ta, 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 ta. Literal, te vas a ir a Estados Unidos a estudiar aquí en este lugar. O sea, así fue todo. Mi vida fue así. Y bueno, cuando quedé embarazada, empieza todo. Y ahora tengo que tomar decisiones, no solo por mí, sino por ahora una niña. Correcto. O sea, ¿qué es esto? La realidad de ser adulto. Literal. En o sea, ese momento- ya yo tenía 28 años. Exactamente. Muchas veces la realidad de ser adulto es un despertar. 100%. Y pasa mucho en estas, digamos, dinámicas familiares donde eres una hija de mamá y papá, donde sin querer o no hay sobreprotección. Y esa sobreprotección realmente te estanca la madurez. Y te quedas ese yo niño, en psicología le llamamos el yo niño operando hasta que eres adulto y la transición es mucho más dura, que me imagino que fue lo que te pasó. Sí, o sea, fue para mí un choque muy duro y entonces también empecé como rebelde. O sea, ahora no quería nada con mis papás, ¿sabes? Era todo como que ahora yo soy mamá, ahora No yo... te metas en mi vida. Sí, o sea, literalmente fue como, o sea, fue todo muy, muy, muy como que un shock. Y bueno, nada, yo literalmente fui a trabajar hasta el último día con mi panza, sin ganas de ir a trabajar en absoluto. Tengo a mi hija y bueno, nada, o sea, es otra, o sea, mi mundo, mi hija, todo. Y recuerdo clarito cuando me tocaba volver a las 12 semanas, porque aquí te dan 12 semanas nada más de maternity leave, o sea, para poder estar con el niño. Y yo recuerdo desde ese día, yo todos los días lloraba. Yendo para allá, cuando me pompeaba en una oficina, cuando regresaba. Todos los días por 4 meses. Todos los días. Angie, siempre te entiendo mucho y viví lo mismo con mi segundo hijo. También trabajé años en History Channel Latinoamérica Incorporate y esa sensación de destetarte antes de tiempo es un dolor muy profundo, además de un sentimiento de culpa y que sientas que estás abandonando a tu hijo. Esa es la realidad. Pero siempre hay un punto de quiebre. Siempre hay un momento, maybe cuando estabas en la oficina, o sea, siempre hay un instante donde tú dices, no, ya yo no puedo seguir en esto. ¿Cuál fue el tuyo? Yo vi un post, que a veces los posts te cambian la vida, que decía que nadie nos prepara para dejar a un bebé. Y en mi caso, mi hija estaba siendo cuidada por mi esposo, que está en la casa, y por mi mamá. Y la gente me decía, pero está en la casa. Y yo le decía, no entiendes que la que quiere estar en la casa soy yo. Correcto. Y es mía. Y es mía. Y bueno, yo vi un post de Instagram que yo más o menos lo recreé, que decía, no sabes ni decir mi nombre, ya te estoy dejando. O sea, mira, yo lo vuelvo a contar y eso pasó hace 7 años y no puedo. O sea, Wow. no sabes ni siquiera comer y ya te estoy quitando. O sea, es un post súper fuerte porque lo que te estoy diciendo, o sea, nadie a nosotros nos prepara para esto. O sea, no es 100%. solamente Qué ella, poderoso eso. que ella va a estar súper bien, porque yo sé que los niños se adaptan muy fácil, pero a mí, ¿quién me enseñó esto? Y no solamente eso, sino vístete con chaqueta, tacones, y yo, bueno, y, ¿sabes? Chorreando lo que tengas que chorrear, con dolor de cesárea, o sea, como sea, y a trabajar, y masculino. O sea, yo siempre digo que lo que a mí más me pegó fue que emocionalmente yo no podía quebrarme. O sea, yo quería llorar y tenía que ir a un baño y volver como si nada, porque la gente se me queda viendo como que... Angie, contra natura. Y contra natura, porque en el embarazo son, como funciona la mujer en el sistema hormonal, el estrógeno y la progesterona, que son las hormonas masculinas, son las que te hacen, exponencialmente crecen durante el embarazo y luego tienen un bajón, dejando entrar a la prolactina. Y eso también es un choque muy femenino. Muy femenino. Entonces, darle volumen a la energía masculina en un proceso fisiológico tan duro como es un posparto, te triplica el reto. Wow. Definitivamente. O sea, fisiológicamente, esto no es un cuento, esto no solamente son las emociones. Sí, sí. Esto es un tema real. Por eso es que para mí era tan importante traer una historia, porque se dice muy fácil que, no, 3 meses de posparto y ya, a los 3 meses tuve que dejar a mi niño y seguir trabajando. Eso es terrible. Eso es terrible, terrible para el que lo haya vivido. Ese post. Yo vi ese post y bueno, yo soy de las personas súper estructuradas. Mi mamá era la que llevaba a Ari al pediatra y yo era que le vas a preguntar todo esto. Y llegaba mi mamá y que, ay, nada más le pregunté una cosa. Y para mí, te lo juro, o sea, para mí eso era como que, ¿qué es esto? Yo soy la que quiero estar ahí. Un día, pido el día y voy al pediatra y la pediatra me ve literalmente, o sea, en llanto y me dice,
toma la decisión que tengas que tomar, pero tu hija más nunca va a tener 6 meses, más nunca va a tener 7 meses, más. Y yo, que esta gente no me está ayudando. Wow. Yo, que esta doctora de verdad que no me está ayudando. Y ahí fue como el boom. O sea, ahí fue, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo puedo estar 15 años más trabajando aquí, pero ¿qué estoy haciendo? El problema era que yo no podía renunciar. Porque Por tus papeles. Por los papeles legales, porque yo estaba con una visa. El yo renunciar era que yo, mi esposo y mi hija de 6 meses en ese tiempo, porque ya tenía 3 meses trabajando yo, nos teníamos que ir. Venezuela en ese momento, que bueno, no voy a tocar temas de políticos, pero en ese momento sí estaba muy, muy, muy grave. Y era irnos a otro país, o sea, a otro lugar con una bebé de 6 meses a empezar de cero. Y era como, ¿qué tan egoísta tengo que ser yo? Y bueno, ahí mismo, literalmente sí, fue muy difícil y fue literalmente autoterapia. O sea, eso fue, yo decido si voy a seguir llorando y voy a seguir viviendo esto, porque no solamente lloraba cuando iba y venía, sino lloraba el domingo porque ya se acababa la semana. O sea, yo nada más estaba feliz, entre comillas, un sábado, y ya el domingo empezaba a llorar porque ya el lunes tenía que ir a trabajar. Wow. Entonces, bueno, entre todo esto, ahí tomé la decisión y dije, es fácil, o sea, entre comillas es fácil, o sea, yo no voy a renunciar. Si no voy a renunciar, yo voy a decidir cómo continúo mi maternidad. Porque esto no solamente me está afectando a mí, sino le está afectando a mi esposo, le está afectando a mi hija. Y ahí decido quedarme. Exacto. Y básicamente te reinventaste. Me quedé y dije, me quedo, entre comillas, feliz. O sea, agradecida. Más bien viví ahí, ahí en ese momento empecé a saber qué era el agradecimiento. Wow. Y entonces empecé a decir, bueno, agradezco porque este trabajo me permite poder comprarle cosas a mi hija, poder estar en este país. Desde la abundancia de la que tenías. Correcto, desde ahí. Y bueno, ahí lo sobrellevé y llegó la pandemia. Y para mí, que para muchos fue lo peor que le pudo pasar, para mí fue, yo siempre digo, o sea, un milagro, porque era mi sueño hecho realidad. Poder trabajar desde casa con mi hija. Y Dios sabe eso. O sea, yo respeto mucho este tema es muy álgido, obviamente, hablar del 2020 causa dolor a nivel mundial, pero sí he escuchado muchas historias, y como todo, ¿no? Las cosas, esas dos caras, pero sí he escuchado muchas historias del 2020 que la pandemia llegó a replantearte tu vida, pero para bien, y ese fue tu caso. 100%. Llegó la pandemia, Angie, profesionalmente desde casa, siendo mamá. ¿Cómo fue esa dualidad? Bueno, para mí era lo que toda mi vida soñaba, trabajar en un banco, y sobre todo en el trabajo que yo hacía, nunca en la vida lo podía soñar trabajar desde casa, jamás. O sea, eso no era algo que estaba planteado, porque no era tipo customer service. O sea, a ver, nosotros tenemos una computadora que tiene cámaras, que tiene 50.000 códigos. O sea, acuérdate que trabajamos con el dinero de los clientes. O sea, yo puedo hacer transferencias, o sea, es muy delicado. Inclusive, o sea, en mi casa yo estaba en un lugar donde nadie podía verme por detrás. O sea, si fuese mi mamá, mi esposo, o sea, era bien, de verdad, es un tema bien delicado. Los códigos de confidencialidad era un tema que solo Dios podía hacer, Angie. Literal. Y me pasó otra cosa. Estaba, me acuerdo, en una reunión, así en la cámara, no sé qué y tal, y Aria ya tenía 2 años y algo, y ya había dejado el pañal. O sea, estamos en esa transición. Y yo estoy viviendo mi mejor vida. O sea, el trabajo de mis sueños con mi hija. Me voy a break, déjeme ir. Estaba perfecto. Y mi hija se me para al lado y yo estoy en una reunión muy importante con la cámara y me dice, mami, pipí. Y yo le agarro la mano y me dice, mami, no aguanto más. Y yo le agarro la mano y mi hija se hizo pipí encima. Cuando yo veo eso, mira, o sea, me vuelvo a recordar y fue como... Claro, esos dos escenarios de... ¿Qué hago? O sea, y me vio con esos ojitos de los... Como que me dejaste aquí. Mira, o sea, para mí fue otro break. O sea, fue como, Dios, ¿qué me quieres decir? Que no es por aquí. A ver, no te entendí. A ver, ustedes, mi gente, vayan a ver qué hacen con sus inversiones, pero mi hija no puede hacerse pipí encima. O sea, literal, para mí fue como, ¿qué es esto? Un despertar. O sea, fue otra vez otro despertar, y ahí fue donde yo dije, bueno, ya que estoy en la casa, quiero buscar una salida, o sea, como un segundo ingreso, para luego reemplazar el primero. Que eso, de corazón se los digo, es algo muy difícil. O sea, uno tiene que enfocarse en algo para que realmente dé, pero bueno, empecé a emprender. No lo aconsejas. No lo aconsejo. Empecé a emprender en un multinivel, y en la madrugada, o sea, estudiaba, hacía las ventas, o sea, como que todo esto fue muy duro, pero bueno, yo me lo estaba disfrutando porque estaba buscando esa salida para poder dejar este trabajo. Y fíjate que quiero compartirte algo aquí que impresionante a veces, cómo nos cuesta soltar el control.
Porque entendiendo la responsabilidad que tenías, entendiendo toda esa carga que había sobre ti con el trabajo, con lo de las niñas, o sea, siendo mamá, siendo proveedora también, ayudando a tu esposo, todo esto. Pero fíjate que al final del día lo que más te generaba angustia es no poder soltar el control, no dar ese paso. Y ya tú estabas creando tu backup plan para poder soltar. Correcto. A veces Dios nos permite, o sea, a veces hay algo importante que es que Dios no permite la unión del puente, no aparece el puente, porque es que lo que es necesario a veces es saltar sin el puente. O sea, es una llave, es como tú hablabas, tú aplicaste el principio de la gratitud, tú cambiaste la perspectiva de tu situación no cambió. No. Pero tu perspectiva cambió. Al tú cambiar la perspectiva de tu situación empieza a cambiar. Claro. De una manera impresionante y sobrenatural. Lo mismo pasa con este tema del control. Cuando tú sueltas, sin esperar tener el puente para estar cómoda y tranquila, porque donde tú aprendes a desarrollar tu carácter es en el momento del quiebre de vencer el temor. O sea, el temor no se vence con valentía, el temor se vence con temor, haciéndolo. Sí. Yo lo hago, yo me lanzo. Llegó ese momento, estabas, obviamente me imagino que saturada de información de trabajo. Tampoco podía renunciar, o sea, todavía no tenía residencia, o sea, todavía eso no pasaba. Wow. En 2021 ya quedé embarazada de mi segunda hija. Pegadita, con 2 trabajos. Con 2, sí. Y bueno, ya yo estaba como más tranquila y decía, bueno, quedo embarazada de ella y casi al final del embarazo ya nos llegan los papeles, o sea, la residencia. Y bueno, nada, todo esto estaba bien. Yo dejo el multinivel porque de verdad, o sea, no podía ya, yo no podía estar con las 2 cosas. Y bueno, estamos en casa, a ver qué pasa, esto está perfecto. Yo tenía de verdad, mi salario era el 70% de la familia. Okay. O sea, que de verdad estábamos súper bien económicamente. Yo ya estaba en casa, nos mudamos a una casa nosotros solos porque antes vivía con mis papás. Aún más peso. Sí, sí. O sea, cuando hablamos del 70% del ingreso, o sea, se escucha muy sencillo, pero, o sea, que fueras tú la que tuviera que dar, o sea, porque no era un puente, realmente era un abismo. Sí, no. O sea, yo hablaba del puente, pero era un abismo atravesar esto. Sí, y bueno, nada, todo fluye súper bien, estoy embarazada, seguimos en casa, todavía la pandemia estaba ahí más o menos, mi hija nace en enero, yo tengo mi maternity leave igual en casa, ya nosotros habíamos, o sea, nada más teníamos un solo carro, Se habían ajustado. Claro, 100% porque no tenía que ir a la oficina, o sea, nosotros ya todo lo hicimos, en caso de mi primera hija yo sabía que tenía que trabajar y yo me traje a mi mamá y mi mamá se encargó, aquí ya no tenía quien cuidar a mi hija. Y me recuerdo que un día antes o sea, le digo a mi jefe, mira, mañana ya me toca activarme otra vez para que me den acceso a la computadora y me dice, por cierto, no te había dicho. Vamos a volver a la oficina. What? O sea, no hay explicación para ese mensaje. O sea, para mí fue ni siquiera un balde de agua fría. No, un duelo. O sea, ahí... A mí fue, o sea, yo volví a mirar si le decía, pero ¿hasta cuándo voy a tener que aprender yo? O sea, a ver qué pasa. O sea, yo decía, ya es perfecto, y ahora sí tengo mi maternidad. Mira, tengo una vida perfecta. Yo decía, Dios mío, yo de verdad todavía no he aprendido. O sea, yo de verdad hay algo que tengo que seguir. Sí, I'm missing the link. Estoy perdiendo algo de información. No sé qué está pasando porque yo siempre digo que yo estoy en el top 5 de Dios. De verdad, yo sí lo digo porque a mí me contesta muy rápido. O sea, yo digo, yo tengo que estar en su top 5 porque yo le pregunto cosas y las respuestas me vienen muy rápido. Y bueno, nada, y fue cuando yo le dije, no, ya va, espérate un momento, yo no puedo volver a la oficina, yo no tengo carro, yo no tengo con quién dejar a mi hija, yo estoy amamantando, o sea, esto no es así que ustedes, porque para que sepas, o sea, ya va. Total. Y mi segunda hija estaba empezando, bueno, mentira, ni siquiera había empezado el colegio, o sea, iba a empezar el colegio, o sea, era como que para mí fue un shock muy fuerte, y le digo a ellos, tienes que darme chance. Claro. Y me dice, sí, te doy 2 semanas, y yo, no, papito, no, tú no estás, a ver. A ver, ¿cómo te lo explico? O sea, que necesito más de eso. Sí, una pizarrita, o sea, algo que yo te pueda explicar, ¿no? Y me dijeron, tienes 2 semanas. Bueno, me siento a hablar con mi esposo, con Fabio, y le digo, wow, tenemos que tomar una decisión. Y bueno, ahí yo extendí lo más que pude y iba a mediodía. O sea, iba de las 8 de la mañana hasta las 12:30, 1, 3 veces a la semana y así íbamos, ¿no? Y bueno, yo peleando con todo, literalmente diciéndoles como que, o sea, yo no necesito estar aquí, ya yo demostré que no necesitaba venir a la oficina. Claro, ya yo di el performance, ya tú sabes que yo lo puedo hacer. Pero bueno, de casa. nada, eran temas políticos. De más arriba, y yo me recuerdo que, bueno, yo quiero hablar con la de recursos humanos. Que me conocía, o sea, ya yo tenía ahí 9 años en el banco, o sea,
Y yo me acuerdo de esa reunión, mi esposo estaba enfrente, yo tenía la computadora y le empiezo a hablar y le empiezo a llorar y le digo, no entienden, o sea, yo tuve depresión postparto con mi primera hija por separación, yo no quiero que esto me vuelva a ocurrir, no es necesario, denme en chance, o sea, por lo menos unos 6, 7 meses, o sea, que ya la niña esté más grande y yo pueda meterla en un daycare. O sea, le hablé todo esto y la Recursos Humanos me contestó, ¿eso es todo lo que tienes que decir? Mi esposo estaba, o sea, yo tenía la computadora y mi esposo estaba enfrente y me hizo así. Y yo le dije, sí. Me dijo, bueno, no podemos hacer nada. Yo cerré mi computadora y le dije, voy a renunciar. Y me dijo, que no, pero ya va. O sea, tampoco así. O sea, vamos a esperar un momento. Yo voy a renunciar. Salto de fe. Y él me dijo, literalmente, así se llama. O sea, yo una vez estaba en terapia y a mí me dijeron, eso fue un salto de fe. Yo le dije, eso es un salto de fe. O sea, eso no, se lo juro, o sea, los planes B, a mí no me interesaban nada en ese momento. Y él me dijo, dame chance. Y le dije, te doy 3 meses. O sea, en 3 meses yo voy a renunciar. Y así fue. Hice mi carta de renuncia desde el agradecimiento 100%. O sea, yo me la encontré hace como un año y fue muy bonita. Y una de las cosas que más me pegó y que agradezco también hoy en día era que cuando yo fui a renunciar, bueno, mi jefe 100% como que tranquilo, yo te entiendo, ¿qué podemos hacer? Aquí tienes las puertas abiertas. O sea, fue muy bonito todo. Pero cuando hablaba con las mujeres, en el banco, el mayor, o sea, a mí me llevaban casi todas 10, 15, 20 años. O sea, yo era la mascotica. O sea, yo era la mascotica que les hacía todo. Y cuando yo le contaba, ellas me decían, wow, qué bueno que tú sí lo pudiste hacer. Claro, se veía en efecto espejo. Y yo era como que, tú también lo pudiste hacer. O sea, la gente pensaba que yo tenía, no sé, $500,000 en el banco, que mi vida estaba resuelta. Me acuerdo una que se puso a llorar y todo y me dijo, yo me arrepiento porque mi hija tiene 19 años y yo nunca estuve con ella. Y yo, o sea, era como, o sea, yo en ese momento decía como, yo no soy la héroe. No, y en ese momento tú también confirmando en tu corazón porque ellas venían del futuro. 100%. Para ti. O sea, eras tú en 19 años, en 20 años, en 15 años, arrepintiéndote de la decisión que estabas, si no tomabas la decisión en ese momento. Era increíble. O sea, para mí fue un mensaje muy directo. Y bueno, renuncio. Y ya, yo decía, voy a emprender. Bueno, fácil. Si esta es una... Hagamos, vendamos cosas y ya, y vivamos de eso sencillo. Eso es algo, imagínate. Y yo has mencionado espiritualidad. He notado, sé que eres una mujer espiritual también y sé que eres creyente. Y lo has mencionado en varias de tus frases durante la entrevista. ¿Qué papel jugó la espiritualidad en ese proceso de transición, ese salto de fe definitivamente, para terminar de entender esta decisión desde la gratitud, como tú dices, o desde la paz? ¿Cómo influyó tu espiritualidad allí? O sea, 100%, porque yo que soy una persona súper estructurada, que para todo necesito saber, trabajar en banca, yo amaba eso, o sea, yo números. Deme un Excel. Es un Excel. Literal, o sea, para mí todo tiene un porqué. Eso es que la gente que hay, no, o sea, y yo viví mi vida así, como te decía, o sea, decisiones que mi papá tomaba, o sea, para mí todo era como literalmente la vida de librito. O sea, tú naces, te gradúas, vas a estudiar en Estados Unidos, aprendes inglés, tienes tu trabajo, te casas, tienes familia. O sea, lo mío era literalmente el librito perfecto. Y cuando te das cuenta que la vida no es así, tiene que ver algo más allá, que no tiene explicación. Tú puedes creer en quien tú quieras, o sea, eso ya va más allá de lo que nosotros tenemos, pero tienes que aferrarte a algo. Definitivamente. Algo que es más grande que tú. Que es más grande que tú. Y yo decía, yo con esto no puedo sola. O sea, yo hermano, todo lo que sea, yo me voy para Estados Unidos, yo me voy a estudiar, yo me voy a estudiar, me caso. O sea, yo sentía que todo, pero cuando estás en un momento donde dices, no tengo el control, o sea, me siento como dices tú, un salto de fe, o sea, estoy saltando y abajo no hay nada, hermano. O sea, si tú piensas lógicamente, la gravedad te va a llevar por el vacío. O sea, no hay más nada, o sea, y tú dices no. O sea, aquí tiene que ver algo más grande que esto. Te voy a hacer una pregunta. Creo que va a ser una pregunta profunda. ¿Cuál crees que fue la diferencia entre tú y esas mujeres mayores que se quedaron en el banco mirándote a los ojos y diciendo, yo no lo hice, arrepentidas de por no haberlo hecho? ¿Cuál fue la diferencia de Angie? Yo creo que escucharte. Escucharte 100%. O sea, es lo que yo le digo a todo el mundo y estábamos hablando antes. Nosotros vinimos a ser felices. O sea, y no me quiero ir a la parte religiosa, pero, o sea, Dios murió para que nosotros viniéramos y fuéramos felices. O sea, y la vida, aunque pensemos que es eterna,
No lo es. No lo es y de verdad es lo que vinimos a hacer. O sea, vinimos a ser felices y lo único que tú puedes hacer es hacer, o sea, nosotros, la vida es simple, o sea, es tan simple y nosotros nos la complicamos. Y es como, hermana, si tú renuncias vas a ser más feliz, sí, dele. Claro, no se complique. Dele, no se complique. No, ¿cómo voy a comer? Va a comer. Se lo digo yo. Va a comer. Que no Va a comer, va a no viajar. La niña va a- exacto, que no va a comer el sushi que se comía todos los fines de semana, pero va a comer. O sea, entonces, de verdad, es eso, o sea, es escúchate, pero profundamente, o sea, cierra los ojos y escúchate, y ahí es cuando yo digo, bueno, será Dios, será el que te hable, el universo, lo que te hable a ti, y si tú te escuchas y haces lo que tu corazón te dice, wow, todo va a ser mágico. Increíble, increíble enseñanza. Yo me siento muy identificada con tu historia, porque también tuve muchos años en el corporativo y me tocó también soltar los tacones, soltar la chaqueta, soltar el 9 a 6. Ya llegar a la casa oscura, salir oscura y llegar oscura porque trabajaba a 1 hora de mi casa. Y verte a ti es ver un espejo y decir, wow, gracias Señor porque pusiste el querer como el hacer. Y luego que nació mi hijo Max, mi tercer hijo, dije, yo no vuelvo a destetarme. Yo no vuelvo a dejar en un car seat a mi bebé frente a una nana, no lo vuelvo a hacer, cuésteme lo que me cueste. Y al final del día no hay condenación para hacer lo correcto. No. O sea, los papás, independientemente de la circunstancia, tú que nos estás escuchando, si tienes la oportunidad, si tienes el querer, porque hay gente que no le interesa. And it's okay, no respetamos cualquier tipo de ideología y cualquier tipo de pensamiento, pero si tú que nos estás escuchando tienes mujer, tienes el querer como el hacer y estás pasando por esto, lánzate. No te va a faltar nada, vas a estar bien, te lo dice una mujer que lo vivió, que lo gobernó y hoy está aquí para contarlo, y mi persona también tengo esa experiencia. Presente hoy, Angie Rodríguez, tu propósito. ¿Qué estás haciendo? Bueno, después de renunciar, que yo decía voy a emprender, siempre oigo esto y yo tengo clientas que, para rescatar lo que dijiste antes, que aman el corporativo. O Claro. sea, mi ex jefa decía, yo necesito ya volver, o sea, porque Claro. eso es terapia. Ese tiempo que ella se iba de 8 a 5 era su terapia y para eso ella era su momento Correcto. de sanación. Y llegaba a su casa y estaba con su hija. Entonces, siempre es muy bonito rescatar lo que estás diciendo, que no todo el mundo tiene que pasar por lo que Correcto, nosotros de pasamos. acuerdo, O sea, de acuerdo. Hay mamás que literalmente su maternidad es eso, o sea, es ser muy exitosas en la parte corporativa y también maternar, y eso está bien. Por eso siempre digo tienes que escuchar tu corazón. Y hay algo importante que quiero recalcar, que es que este espacio no está, digamos, empujando o no está defendiendo una filosofía de vida. Aquí todo es válido. Es como tú decías, lo importante es que tú persigas tu felicidad y tú persigas lo que te genere paz y no te quedes en ese mundo, en ese abismo oscuro, simplemente por el temor a, o sea, que seas presa del temor. Esto de la maternidad es multiforme. Yo no me inclino a ninguna ideología. Admiro a los que tengan cesárea, admiro a los que hagan parto natural y sin dolor 100%. o con dolor. O sea, yo realmente en eso respeto mucho porque creo que la maternidad es algo muy personal 100%. y muy individual. Muy y no hay individual. matices, no hay malo, bueno. Nada, tú lo ves con los hijos. Tú tienes 3 hijos y cada hijo es distinto y tú, pero si salió, ¿qué pasó? Así es igual. O sea, cada quien lo vive distinto y lo más importante es eso, escuchar tu corazón, lo que tú en ese momento sientas es la decisión que tú vas a tomar. Y como lo hiciste. Sí. Angie Rodríguez lo abrazaste y hoy por hoy puedes contarlo. ¿A qué te dedicas hoy? ¿Cómo fue tu emprendimiento? Bueno, nada, yo decido emprender y decido ayudar a las mamás. Es un tema que siempre tenía y decía, bueno, yo les voy a ayudar a las mamás. Yo tengo también un background en marketing y digo, bueno, qué tan difícil es esto de emprender, pero bueno, tampoco es como la maternidad, es otra. Es otro hijo. No fue tan fácil como pensé. Y bueno, nada, yo lo estaba viendo literalmente tipo como un hobby, porque ¿qué pasa? Después de que estás 10 años acostumbradas a tener un trabajo de 8 a 5. Claro, 15 y último, O todo sea, estructurado. Y de repente estar en la casa y decir, bueno, yo ahorita me puedo perder más tarde, después arreglo esto. Me pasaba que me enfoqué mucho en la casa y entonces como que nunca tenía tiempo para mí porque tenía una bebé de 8 o 9 meses. Entonces me lo estabas tomando como relajado. Hasta que un día, otro punto, mi hija mayor me dice, vamos a McDonald's, no sé qué y tal. Y yo, bueno, pero nada más te voy a comprar un helado de $1, no sé cuánto costaba en ese momento, creo que era $1.80. Y cuando voy a pasar la tarjeta me dice, no pasó. Y yo como que no pasó la tarjeta.
Como un dolor. O sea, como que no pasó otra. Y dije, y yo, bueno, pasé esta. No pasó. Y yo nunca tengo cash. Mira, eso es un tema ya, otra cosa, pero yo nunca tengo cash en la cartera. Y me meto en las cuentas y no tienen dinero. O sea, literalmente tenía 80 centavos en una. O sea, otras estaban bloqueadas. O sea, todo fue... Y ahí fue otro despertar. Fue, ¿qué es esto? Claro, otra realidad. Porque no estamos diciendo en ningún momento que tu camino fue No, para nada. con florecitas alrededor. O sea, Fue vino muy el duro. momento, en ese momento te arrepentiste. Sí, 100%. En ese momento dije, ¿qué hice? Hmm. O sea, realmente mi felicidad vale la pena, que ahora no le puedo comprar ni siquiera un helado a mi hija. Entonces, no solamente eso, sino la culpa materna, que eso es algo que se trabaja todos los años. Pero, o sea, mirar a mi hija y decirle, No puedo comprarte. nos tenemos que ir, no te lo puedo comprar porque mamá no tiene dinero en este momento. Muy importante la frase. Aclarar. Pero mami, le dije, o sea, ella decía, ella va a llorar aquí, yo me voy a ir en llanto con ella. O sea, esto de verdad que No es terapia para las dos. Horrible. O sea, las dos necesitaban un helado en ese momento. 100%. Entonces, bueno, nos montamos en el carro, llegué a la casa y nada, otra vez dije, bueno, esto se acabó. O sea, esto ya no es... O sea, me puse a llorar, hablé con mi esposo, le dije, soy la peor, o sea, todo esto es por mi culpa, nosotros no tenemos que por qué estar pasando por esto, yo voy a volver. Y bueno, nada, en eso obvio que el tome y dame y en aferrarme mucho, como te digo, a lo que yo sentía, pues bueno, empecé a aplicar a trabajos y yo iba y me daban el trabajo. Me decía, mira, vas a ganar 4.500, pero tienes que ir a la oficina. O sea, que al final todo te llevaba a lo mismo. Y yo llegaba a la casa y le decía a mi esposo, Conseguí trabajo. conseguí trabajo. Y no, le decía, ya fui a la entrevista. Me dijo, ay, no te fue bien, tranquila, mi amor. Le dije, no, sí, me dieron el trabajo. Sí, ¿qué pasa? Yo no me voy a pagar 4.500 a la semana. Y me dice, no puede ser, Angie. Ya solucionamos. Le dije, pero les dije que no. Me dice, ¿qué te pasa? Me decía, tú estás loca. O sea, no tenemos para pagar la renta. O sea, literal fue súper fuerte. Y yo decía, no voy a volver. Y literalmente una segunda oportunidad que ya después, o sea, fui a la entrevista, me dijeron lo mismo, tienes que venir 3 veces a la oficina. Y le dije, no, es que yo no puedo venir a la oficina, tú no entiendes, pero es que tienes que venir a la oficina. Y llegué a la casa del mismo cuento y mi esposo de una vez me vio y me dijo, no me digas que le dijiste que no. Le dije que no. Me dice, ¿y entonces qué vamos a hacer? Toda historia de éxito. Qué impresionante tu valentía. Porque es que toda historia de éxito no viene sin fracasos. Es imposible llegar al estándar o al lugar donde queremos llegar sin haber tropezado en el proceso. Para mí hay una frase que yo amo, está en mi libro Únicamente Creados, que es: los obstáculos pueden operar a tu favor si decides saltarlos, si decides atravesarlos. O sea, tú no te detuviste. No, y ahí estaba más bien, ahí me aferré mucho más, porque veía también la cara de mi esposo de, hermana, no, esto no es un juego. O sea, a ver, ya esto no es, o sea, no tenemos, tuvimos que sacar a la niña del colegio. Wow. O sea, no. Y del daycare, o sea. Sí, exacto, o sea, porque ella tenía 4 años, o sea, no era un juego, o sea, esto no era de que, o sea, me decía, ya no, o sea, le pedía dinero a la gente, o sea, ya no tenemos para pagar la renta. Y yo me acuerdo que le dije, necesito la tarjeta, me voy a inscribir en un club que vi de emprendedoras, que era nuevo, que iba saliendo, y le dije, cuesta $97 y necesito pagarlos. Y me dice, ¿cómo vas a pagar 97? O sea, no, tú no estás entendiendo. Y yo le decía, confía en mí. Wow. Y hay una frase de un libro de Michelle Poller que dice, créetelo tanto que la otra persona no dude. Y para mí esa frase ha sido mágica porque yo estaba muy segura. O sea, yo en este momento no... Bueno, me inscribí en ese club y seguido de eso pagué una asesoría de $800 con una de mis mejores amigas en este momento. O sea, así fue. O sea, lo que le quedaba a la tarjeta de crédito. Yo le dije, Wow. confía en mí. Y él me decía, no. O sea, él me decía, no, esto es lo que nos queda. Y bueno, imagínate, ella llegó a ser mi socia en un proyecto que nos fue maravilloso. Me metí en esta comunidad de emprendedoras. Es una comunidad de latinas. Emprenden en todo el mundo. Qué espectacular. Y en esa comunidad encontré más de 60 clientas. Conjunto a esa persona que yo contraté para que me ayudara a sacar mi marca. Wow. Y juntas fue que, bueno, explotamos. Yo siempre digo que qué bonito poder creer en ti y no todo es color de rosa, pero ahí fue como que wow, o sea, y ahí fue muy bonito porque llegué a hacer más dinero inclusive de lo que hacía en el banco. Increíble. Y para mí fue como que wow, o sea, fue como una palmadita a esa Angie de mierda, o sea... No, y que creíste valió la pena, en ti, ¿no? y hubo el respaldo. Sí, Te mi esposo respaldo. siempre, gracias a Dios. Yo creo que eso, wow. Que Determinante. también tienes un esposo, o sea, es que yo siento que nada, ni la mitad de las cosas que yo he podido lograr si él no estuviera como siempre ha estado presente, o sea, que tengas una Definitivamente. persona al lado que te apoye.
Y bueno, nada, hice asesorías, hacía más de 6 asesorías al día. De Hasta- marketing. Sí, de marketing, y era eso, o sea, yo creé como una frase que decía, dale vida a tu proyecto como le diste vida a tu hijo. Qué impresionante, claro. Que es Y eso, esto- es con las mamás como, tú lo puedes hacer, o sea, no tengas miedo, o sea, sí puedes, porque muchas se preguntan, pero ¿quién soy yo? ¿Pero quién me va a comprar a mí? Pero cuenta tu historia. Tu historia va a conectar con otra persona y eso que tú pasaste va a ayudar a esa mamá. Y siempre lo digo y mira, en cualquier entrevista que me dicen, no lo hagas por ti. Hazlo por esa persona que está del otro lado. Con que una persona escuche tu historia y la ayudes, yo por mí, yo me siento por sentada. Excelente. Te admiro más ahora. Yo no conocía los detalles de tu historia. Me parece increíble. Creo que necesitamos más Angie en la comunidad, digamos, femenina, porque de verdad que son muchos los retos las que uno tiene que vivir cuando uno tiene múltiples aristas, ¿no? Cuando uno es mamá, cuando uno es profesional y ahora emprendedora, que se dice fácil, pero no lo es. No hay manera de emprender sin fracasar. Eso no existe. O sea, siempre el tropiezo va a venir, pero lo que va a marcar la diferencia es la constancia, la perseverancia y el decir, sí, creo en mí, tú creíste en ti, hasta el punto de que tu esposo también 100%. creyó, como lo decía tu frase. Definitivamente una mamá de este siglo. ¿Qué te hubiese gustado escuchar antes de esto? ¿O qué le dirías a esas mujeres que hoy están por ejemplo, en su segundo día volviendo de la maternidad? Hay un libro muy poderoso que lo recomiendo 100%, sobre todo para el estilo de mamá que nosotros éramos, que es del corporativo, que se llama The Power Pause, o sea, el poder de la pausa. Wow, ese libro es espectacular. Me hubiese gustado leérmelo en el proceso o antes porque habla del poder de pausar. Un pausar no es un regresar, un pausar no es un irte. Un pausar es pongo en Detenerte. pausa algún rol de mi vida. Porque nosotros somos esposas, somos mamás, somos, en caso de emprendedoras o corporate, lo que estés haciendo, está bien poner en pausa uno de esos roles porque es necesario para poder seguir. Entonces, creo que es eso. O sea, por ejemplo, yo me autoexigí demasiado por muchas cosas. Entonces, ¿qué me hubiese gustado escuchar en ese momento? Primero, todo va a estar bien. Creo que esa es una frase que aunque puede sonar cliché, No pierde vigencia. no pierde vigencia. O sea, que alguien que ya lo haya vivido te agarre en la mano y te diga, todo va a estar bien. Es algo muy bonito porque uno se siente sostenido. Y escuchen su corazón. O sea, el valiente no es mejor que el miedoso, sino que el valiente lo hace con miedo. Exactamente. Es eso, y esta vida es para eso. No es que si no te arriesgas, no encuentras esa felicidad, no encuentras esa chispa, no encuentras esa magia. Y es eso, o sea, eso es lo que yo creo que le diría a esas mamás que quizás, que todas, la mayoría, el 90% dicen, es que no tengo dinero. Y este libro habla que más del 70% de las mujeres emprendedoras emprenden luego de ser mamás. Wow. O sea, es altísimo. Claro, como que te abre, es un despertar. Entonces, 100%, si ese despertar está, agárralo y escúchalo porque no a todo el mundo le llega. Uno piensa que sí, pero no a todo el mundo. Qué Eres poderoso. especial. Ser mamá. 100%. Es muy precioso y definitivamente me quedo con varias cosas. Me quedo con hazlo, pero hazlo con miedo. Me quedo con que no me arrepiento, no retrocedo. Aunque te arrepentiste en un momento, pero nunca retrocediste, afirmo la frase de tropezar no es retroceder. Ella en ningún momento dijo que fue fácil, en ningún momento ella dijo que no le provocó volver al corporate en el momento en que no tenía para comprarle un helado de $1.80 a su bebé, pero sin embargo la diferencia de Angie Rodríguez fue que preservaste hasta el final. 100%. Permaneciste en algo que en tu corazón había sido ya un hecho. Te felicito, mi Angie. Gracias. De verdad que tu historia no solamente es inspiradora, es enriquecedora y es poderosa, porque no es fácil lo que hiciste, definitivamente. Así que estoy súper orgullosa de ti, aún más ahora que conozco los detalles. Y bueno, esto fue todo por hoy, que yo creo que fue mucho aquí en la silla del frente. No te olvides seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Odaniesca, en visitarme en mi página www.odaniesca.com y no te puedes perder el próximo episodio del mes de agosto aquí en la silla del frente.